una nueva propuesta de reforma. Tiene razón esta mañana León Valencia, que fue en los años 2000 de la Fundación Nuevo Arcoíris y que hoy dirige Pares. León Valencia dice que siempre hay una disputa sobre quién se inventó el término, el concepto de parapolítica, que dice el presidente Petro en el mensaje de anoche, él se lo inventó. León, hola, buenos días. Buenos días, Néstor, y muy buenos días para toda la audiencia. León, ¿quién nació, quién dio nacimiento, quién se inventó el término parapolítica en Colombia, en esos años de investigación de la parapolítica? Pues yo creo que ese término nació de una vergüenza que pasé en Caracol Televisión. Me invitaron a hacer los comentarios sobre las elecciones de 2002, en el momento en que salían todos los resultados. Yo estaba muy preparado, cuando eso tenía mucho mejor la memoria que ahora. Me había preparado muy bien para analizar cada candidato que ganaba las elecciones en los distintos lugares del país y los partidos políticos que estaban detrás de eso. Y en medio aparecían las cosas en la pantalla y en medio de eso yo tenía que comentar cada cosa y me equivoqué y me desconcerté mucho cuando aparecieron personas como Leonora Pineda, que sacó una votación de 68,000 votos para Cámara en Córdoba, y eso era una cosa muy extraña. Después vi que la señora había sacado 700 votos en el corregimiento del Carmelo para el Consejo en Tierra Alta, que fue la primera actividad de ella. Y de esa vergüenza de no entender qué era lo que ocurría, aparecieron elegidos y partidos políticos extraños detrás de todo eso. Y ahí me fui con una obsesión de investigar la parapolítica, pues de investigar lo que ocurrió. Pero espéreme, antes de que vaya a eso, ¿y cuál fue la anécdota en la transmisión de Caracol Televisión en ese momento? Que yo que iba tan preparado y que tenía cierta reputación para comentar cada candidato, qué salía, de dónde venía, quién era. Sí. Ya no tenía los datos sobre lo que estaba pasando, sobre los elegidos en esa oportunidad, y entonces ya me corchaban cada que me preguntaban, o no todo el tiempo, pero me corcharon varias veces preguntándome por ese candidato quién era, o por esa candidata, por ejemplo, por la señora Leonora Pineda, que además después fue en la investigación. Y luego fue condenada y reconoció sus vínculos con los paramilitares en el departamento de Córdoba. Sí, claro. Ella era una señora que era peluquera en el corregimiento del Carmelo, y de pronto saltó a la política y sacó por 68,000 votos, más que incluso lo que había sacado Petro en esa misma elección aquí en Bogotá, y que había sido un fenómeno político él también. Pero en una circunscripción como la de Bogotá, tan alta de votación, Petro sacó un poco menos que la misma Leonora Pineda, que sacó más allá en Córdoba, que era una circunscripción electoral pues mucho menor que la de Bogotá. Todas esas cosas fueron las que me llevaron por vergüenza a decir, bueno, si yo me equivoqué, ¿por qué esto salió tan atípico? ¿Por qué salió tan distinto estas elecciones? Y entonces me puse a investigar, y ahí fui dando con el fenómeno, y después nos patrocinaron la comunidad internacional a Arcoíris, y la primera investigación, y esta investigación que hicimos, se dieron cuenta en la Corte Suprema de Justicia que tenían unas demandas sobre esas elecciones de 2002 y luego de las de 2003. Y 2 fiscales delegados fueron a mi oficina en ese tiempo a preguntarme por la investigación que estaba haciendo. Y yo les dije, pues esta es una investigación académica nacida de una vergüenza personal, y no creo que les sirva mucho como prueba. Sin embargo, la recogieron, dijo, yo les entrego lo que tengo, y les entregué lo que a mí me parecía más sólido, porque ni siquiera les entregué toda la investigación, y ellos después, en la primera orden de captura sobre parlamentarios costeños, citaron la investigación nuestra, y eso se volvió un escándalo, porque bueno, citar a una fundación, a un equipo de investigadores académicos para una investigación judicial siempre era un poco extraño. Y ahí surgió un debate duro sobre la parapolítica. ¿Qué año íbamos ya, Miguel? Ahí, ¿2000 qué? Ya íbamos en 2005. 2005. ¿Y en qué momento, León,
¿usted recuerda haber escuchado o utilizado por primera vez la expresión parapolítica como tal? Es que esa surgió de una primera reunión que hicimos cuando hicimos la investigación nuestra en el 2000, ya a finales de 2003, 2004, ya teníamos unos resultados de la investigación y citamos a todos los investigadores en las regiones. Teníamos 8 tipos de investigadores en las regiones y los citamos para un seminario para colocar los resultados que íbamos obteniendo en las regiones. Y ahí en esa reunión, inmediatamente que poníamos los resultados en las paredes, porque en los tableros poníamos resultados de una región de otra, y aparecía esa relación directa entre dominio paramilitar y grandes votaciones o votaciones atípicas de candidatos en esas elecciones de 2002, ahí fue donde nosotros dijimos, esto pues es una parapolítica. Y ahí empezamos a publicar ese término que luego tuvo mucho éxito. Nosotros publicamos este libro de la parapolítica. Primero, un libro más hecho con cooperación internacional y entonces no lo podíamos vender y la primera publicación se hizo en el 2000, en el 2004, en un libro más para regalar. Y después fue que nos lo publicó Intermedio Editores, este libro, que fue un éxito enorme, se vendió en ese momento como 30,000 copias y lo piratearon en todo el país. Ahí se consolidó el término parapolítica. Yo entiendo que Petro pues se atribuya el tema porque él realmente fue el líder del debate en el Congreso sobre la parapolítica. Empezó a darse después, mucho después, porque los debates sobre parapolítica se empezaron a dar en el 2006, sí, duros, después de 2005, 2006, después de que aparecieron esos resultados. Fue una discusión tardía, no fue una discusión inmediata, porque todo eso pues estaba muy subsumido en la realidad y solo las investigaciones académicas lograron sacar de abajo esto. Y con una fortuna o una cosa desafortunada en todo caso, fue la Corte Suprema la que cogió esa investigación académica y ellos hicieron su propia investigación judicial, porque la investigación académica no les servía para ninguna imputación, porque yo lo primero que hice fue aclararles que nadie de los que nos daban esa información, pues nosotros podríamos llevarlos como parte civil, claro, o como testigos, claro, de los procesos, sí, porque eso era sagrado como la investigación periodística. No podía, las mismas personas que les daban todos los datos a uno decían, pero bueno, yo no voy a responder por esto en ningún estrado judicial. Entonces nosotros, sí, le dijimos que eso no les servía, pero ellos dijeron, esto nos sirve de contexto y nosotros hacemos la propia investigación, León, desde lo judicial. Lo más importante de todo esto de la investigación que surge de la Fundación Nuevo Arcoíris, de la Corporación Nuevo Arcoíris, que lleva luego a esa fase política desde el Congreso, porque senadores como Gustavo Petro liderando empiezan el debate, y judicialmente porque la Corte Suprema, encabezada por Iván Velázquez en ese momento, adelantan las investigaciones y llevan a la condena de decenas de congresistas. Pero volviendo a lo anecdótico, que tal vez no lo es tanto de lo que hablamos hoy, porque el presidente Petro lo pone sobre la mesa, en esa charla en la que empiezan a hablar de parapolítica, ¿usted recuerda quién trajo el término a colación? Fue Mauricio Romero. Ahí estaban Mauricio Romero y Claudia López, eran parte de todo ese proceso de investigación. Y Mauricio Romero era el director académico de la investigación, era un profesor de la universidad, o es un profesor de la Universidad Javeriana. Y él dirigía académicamente la investigación, yo era el director de la fundación de la Corporación Nuevo Arcoíris. Y él... yo entiendo que él fue el que se inventó el término en esa discusión. Entonces, ahí nosotros arrancamos con eso. Eso contradecía un poco incluso las tesis de Romero. En eso ocurrieron muchas anécdotas. Romero acaba de hacer un libro en la Universidad de Columbia de doctorado, donde había escrito sobre las Autodefensas Unidas de Colombia del 2000. De 1983 a 2003. Era su libro,
porque había hecho la tesis de grado sobre eso, la tesis de doctorado. Y él en su tesis de doctorado sostenía que el papel de los paramilitares era un papel fundamentalmente, como todo el mundo lo decía, antisubversivo, era para enfrentar a la guerrilla, para quitarle el poder a la guerrilla en las regiones, todo esto. Pero lo que vimos ahí, que contradecía un poco su gran tesis de doctorado, era que la labor de los paramilitares era apoderarse del poder político local, de las tierras y de las riquezas de las regiones, y que en segundo lugar, y muy en segundo lugar, estaba la idea de enfrentar a la guerrilla, que el papel de los paramilitares era fundamentalmente León, intervenir en la política local. Estamos en este rollo de recordar qué fue lo que pasó hace casi 20 años, porque el presidente Petro, en un discurso que le molestó mucho a los congresistas, como usted sabe, dice que el narcotráfico se abraza con los senadores. ¿Usted cree, cuando usted oyó esta expresión, pues seguramente eso fue cierto en el proceso 8000 antes de la parapolítica y seguramente fue cierto en la época de la parapolítica? ¿Usted cree que es cierto hoy que el narcotráfico se abraza con el poder político? Ya es una cosa residual, Néstor, ya yo creo que eso ha disminuido mucho porque también la opinión pública ha empezado a condenar eso y en el mundo social, pero sigue siendo una influencia de los narcos en la política, una influencia fuerte en algunas zonas, y sigue rodando mucho dinero por el sistema político colombiano, por el tipo de sistema, por la carestía de las campañas y la inversión, digamos, de los paras, de los narcotraficantes en la política, sigue siendo importante. Pero ya no es esta cosa pues escandalosa de 2002 y 2003, es que en 2002 nosotros registramos en ese momento 83 parlamentarios de nuestra investigación que habían sido elegidos por influencia directa de los paramilitares. Dos tipos de influencia: dinero y sobre todo presión militar y muerte. ¿Usted tiene hoy, León, alguna versión, alguna denuncia, alguna información de que un solo parlamentario de, no sé, de algún partido político, hoy uno, esté relacionado con grupos de narcotráfico? Sí, nosotros en la pasada campaña electoral también, porque nosotros hacemos investigación sobre esos procesos, pues establecimos una lista, y algunos de ellos podríamos decir que presumían nosotros que habíamos ya recibido algún dinero, pero ya solo es tema de dinero en algunas campañas que nosotros presumimos que hay, sin tener, digamos, una gran, investigación sobre el tema, como lo hicimos en ese momento en terreno, pero ya la presión militar, que era la parte fundamental que hacían estas fuerzas, pues ya es menos, ya es un fenómeno más de corrupción en el plano local, y eso pues nos ha alegrado. Creemos que es una contribución que hemos hecho a todo esto, y siempre ponemos en las listas lo que presumimos, y bueno, nos hemos sometido a presiones muy grandes por eso. Sin embargo, en toda la historia nuestra, pues nunca hemos tenido que rectificar. Hemos tenido 157 de los 57 denuncias por infamia y calumnia, y nosotros nunca hemos rectificado, nunca hemos tenido que rectificar, ni nunca hemos perdido un pleito en la fiscalía, porque pues nos cuidamos también mucho de eso, claro, de que las investigaciones tengan un nivel de seriedad y de contrastación. En ese tiempo, incluso, Néstor, cuando hicimos esta investigación sobre esa parapolítica, nosotros fuimos a Santa Fe Ralito y les pusimos todos los nombres a ellos allá. Mire, a los paras. A los paras, a la cúpula de los paras, estaba Salvatore Mancuso, estaba toda la cúpula paramilitar negociando en Santa Fe Ralito. Nosotros fuimos y les pusimos los nombres, les dijimos: vean, nosotros hemos hecho esta investigación, queremos que ustedes nos digan la verdad sobre esto, porque vamos a publicar esto y después nosotros queríamos tener su voz. Muchos o la mayoría de los que nosotros pusimos, ellos corroboraron que habían sido alianzas con ellos. Es más, nos dijeron: queremos decirles una cosa, ellos nos buscaron a nosotros, los políticos, no fue nosotros los que los buscamos a ellos, sino los políticos los que nos buscaron a nosotros, y nosotros los apoyamos, y algunos
tuvimos dudas y lo sacamos de la investigación porque no queríamos tampoco enfrentarnos a situaciones difíciles en la justicia. De manera que todo esto, pues, hay anécdotas de todo esto, pero lo cierto es que fue un fenómeno León, una pregunta, muy triste para la vida colombiana. Una pregunta final. Le confieso que se la hacen algunos oyentes y se la transmito. ¿Por qué cuando se habla de relaciones de narcotráfico y Congreso se habla solo de los paramilitares si las FARC eran igual de narcotraficantes y no se habla de relaciones de las FARC con ciertos congresistas? Nosotros también hicimos la FARC política. Nosotros hicimos investigación de la FARC política que no fue tan notoria en los medios y no era tan fuerte la FARC política, porque la FARC política, digamos, la FARC política en el momento más álgido de las FARC ya fue una situación menor, pero ellos también tuvieron parlamentarios. Y la helenopolítica, Arauca siempre ha sido un departamento donde los helenos pactan con los líderes políticos de todos los partidos y siempre ellos determinan un poco la elección de parlamentarios, de gobernador y de alcaldes en Arauca, que es el caso más típico. Entonces ha habido FARC política, ha habido helenopolítica, nosotros la hemos investigado, no es tan notoria como la parapolítica, porque la parapolítica pues llegó a tomarse... Bueno, eran de diferente proporción, eso naturalmente. Sí, de diferente proporción, y el fenómeno era, digamos, distinto. Nadie tampoco hoy duda de la combinación de las formas de lucha y el hecho de que las FARC, el Partido Comunista, tenían una representación parlamentaria del Partido Comunista y las FARC mientras tanto estaban en guerra y había unos nexos ideológicos indiscutibles entre las FARC y el Partido Comunista. Entonces, sí hubo combinación de las formas de lucha en los años, sobre todo en los años 80, de todas las guerrillas con actores políticos legales. Hubo todo esto en menor proporción y bueno, pagaron con la vida también de esto, porque la UP, porque lo que le costó, digamos, la combinación de formas de lucha a todo ese sector político de la izquierda fue miles de muertos. De acuerdo. A propósito de las declaraciones, del debate que se genera por la petición del Congreso al presidente Petro pidiéndole respeto, el presidente Petro diciendo que hoy senadores se abrazan con los narcotraficantes. León, siempre es un gusto escucharlo, saludarlo, gracias y feliz día. Con mucho gusto. Chao. 7:19 minutos, Felipe, mucho